me tocó vivir, digamos, con mucha intensidad la juventud del antifranquismo, la cultura antifranquista. Empecé un poquito tarde, mis buenos 22, 23, 24 años, pero la viví intensamente hasta los 30 y bastantes. Nos ubicas entonces en Madrid ya. Ya en Madrid, sí. Ya en Madrid. Sí, ya en Madrid. Yo ya vivía en ese momento en Madrid. Yo había hecho la carrera de Derecho y había tenido una educación bastante tradicional, bastante convencional, en un colegio de curas, en el franquismo, en Zamora. Y luego vine a hacer la carrera de Derecho en Madrid, que también era un mundo muy conservador, y de Derecho pasé a Políticas. Ya en tercero de Derecho empecé Políticas, y ese ya era otro mundo. Sí. La gente, los chicos iban sin corbata, cosa que era impensable completamente en Derecho. Había muchas chicas, que era uno de los atractivos de la carrera de Políticas, naturalmente, y la manera de dirigirse a los profesores era muchísimo más informal, abierta, y se leían unos libros, incluso por parte de los profesores relativamente conservadores, nos hacían leer libros como Díez del Corral o Maraval, pues había que leer a Rousseau, o había que leer a cosas que necesitabas permiso en principio, permiso del obispado, porque estaba en el índice de libros prohibidos, Rousseau, no hay que olvidarlo, o a Marx, el Manifiesto Comunista. Claro, me imagino que ese ambiente, bueno, luego tú has seguido como profesor en esa misma facultad. Sí. Me fascinó tanto esa facultad que me quedé en ella. Claro. Por eso digo que con todo, estos años que han pasado, yo imagino que habrás percibido una diferencia importante, porque es un montón de años. Sí, ¿no? Por supuesto, sí. Ya ha pasado por varias etapas la Facultad de Políticas. Una de ellas, pues incluso de mayor radicalismo del que yo tenía que moderar, porque hubo un momento de prochinos y de gente de muchísimo radicalismo, a mediados de los 70 quizá, y luego pues yo por otra parte me he ido haciendo, espero, una persona más sensata y mucho más moderada de lo que era. Claro, ese ambiente pues es un ambiente que contrasta fuertemente con el ambiente que yo mismo, siendo de la misma generación, viví en mi universidad en Bilbao, ¿no? Claro. Solo teníamos una chica de compañía de curso, que además nos sentaban por orden alfabético. Ella se llamaba Salazar y yo San Martín, por lo tanto estábamos juntos. Sí. Es decir, era un ambiente completamente distinto del que tú viviste en Madrid, mucho más abierto. Bueno, la Facultad de Derecho no tanto. Facultad de Derecho nos sentaban, al principio en algunas asignaturas, nos sentaban por orden alfabético. Yo estaba al lado de Óscar Alzaga, Álvarez, Alzaga, Álvaro del Amo, eran mis amigos, eran los de la A. Es más, había alguna asignatura en que se sentaban los alumnos en una fila por orden alfabético y en la siguiente quedaba libre, y la siguiente otra vez alumnos, para que pudieran pasar los ayudantes del catedrático por la fila libre anotando quién faltaba, sin necesidad de pasar lista. O sea, que también nos pasaban listas. Sí. Era terriblemente, era rígidamente conservador el mundo de Derecho. Claro, un contraste entre un ambiente, diríamos, mucho más autoritario y vosotros, pues, que teníais otra apertura. Entonces, todavía tú no habías salido al extranjero a estudiar. Yo salí al extranjero al terminar la segunda carrera, al terminar Políticas. Yo tenía 22 años y me marché a Inglaterra un año. Mi perspectiva era, la perspectiva que tenía preparada para mí mi padre, era que me pusiera a hacer oposiciones, registros, notarías y esas cosas. Y yo al revés, quería conocer el mundo y quería vivir la vida. Entonces me fui a Inglaterra a aprender inglés. Me lié la manta en la cabeza. Sabía un inglés pésimo, un curso que había tomado en una academia de mala muerte. Y llegué con ese inglés pésimo a Bristol, una ciudad de provincias donde nadie en absoluto hablaba español. Sí, eso fue una ventaja para ti. Tuve una ventaja enorme. Tuve que abrirme camino como fuera. Los primeros 4 o 5 meses los pasé fatal. Y allá por marzo, digamos, empecé a manejarme y ya la primavera fue gloriosa. Además es el único año de mi vida que yo lo único que tenía que hacer era relacionarme con la gente y hablar. ¿Tú ahí viste con tus compañeros en Inglaterra algún tipo de diferencia como jóvenes ingleses distintos a los jóvenes españoles? Completamente, radicalmente diferente. Para mí fue un aprendizaje crucial.
lo que viví en Inglaterra. Era un mundo totalmente distinto a la España de los años 60, estoy hablando del año 65, 66. España de Franco, un franquismo todavía bastante profundo. A mí me ocurrieron muchas cosas, anécdotas que he contado ya alguna vez, y que una viejita, una señora empolvada, que en el autobús, eran autobuses aquellos de 2 pisos, donde había un driver y un conductor. El conductor era el cobrador, o el conductor. Y el conductor iba por el piso, estaba en el piso de arriba, cobrando, y yo estaba en el de abajo con una señora mayor que de repente se inclina hacia mí, me dice no sé qué, que naturalmente no entiendo, y me deja 2 moneditas en la mano. Y se marcha. En la bajada siguiente se baja. Hasta que comprendí, la pobre no había podido pagar. Y me decía que pagara por ella, que le dijera al conductor que se había tenido que ir y que era tanto su tarifa. Claro, yo pensé, con mentalidad hispánica del momento, qué excelente ocasión ha perdido esta señora de irse sin pagar. ¿Cómo es posible que esta señora haya confiado en un desconocido, que lo mío, lo propio sería que me quedara con ese dinero y no pagara por ella? ¿Qué sentido del civismo? Yo aprendí. Yo le tengo una admiración a Inglaterra desde entonces. Ya sé que la Inglaterra de ahora no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Sí. Pero le tengo una admiración y un agradecimiento a Inglaterra muy grande, y me gustaría considerarme muy británico. Hombre, luego muchos de nuestros hijos han ido a Inglaterra, Irlanda, a aprender idiomas, etc. Nuestra juventud actual ha pasado por unas experiencias enormemente diferentes a las que tú y yo pudimos haber sufrido en aquella época, ¿no? En aspectos positivos y negativos, ¿no? Ni siquiera pueden entender estas cosas que les contamos ahora, porque no se pueden hacer idea de cuál era esa sociedad. Y sin embargo, todo eso en gran medida ha condicionado la tarea que tú luego has hecho seleccionando temas de investigación que te han interesado. Es decir, por supuesto, en qué medida realmente se forja en la juventud por supuesto, lo que va a ser luego una carrera profesional diferente, ¿no? Por supuesto. Yo allí en Inglaterra me leí uno de los primeros libros que leí en inglés, con un diccionario al lado, en fin, y con gran esfuerzo, me leí El laberinto español, The Spanish Labyrinth, de Gerald Brennan. Sí, sí. Y en el laberinto español me enteré de que en España había habido anarquismo, un fenómeno anarquista muy importante, cosa que yo con 2 carreras en España no sabía, nadie me había dicho eso, ni en la Facultad de Políticas siquiera. Y me quedé fascinado con eso. Y regresé a España con la firme decisión de hacer mi tesis doctoral sobre el anarquismo español. Y la hice. Ahí es un claro ejemplo, diríamos, de ese contraste, ¿no? Luego hay otros aspectos que no son simplemente la ideología, sino también el distinto ambiente económico. Por supuesto. España se ha desarrollado, hemos vivido hasta la crisis una época de gran abundancia, nuestros hijos se han educado en ese ambiente que no es el que ni tú y yo vivimos. Yo me imagino que con independencia del nivel social de nuestras familias de origen, la verdad es que en el conjunto la juventud española de los años 50 o de los años 60 pues no es la de los años 90 o del siglo XXI. El salto ha sido descomunal. Hay que tener en cuenta que cuando yo empecé la carrera, en el año 59-60, España estaba en una renta per cápita de 200 o 300 dólares. López Rodó decía, con lo del plan de estabilización y luego los planes de desarrollo, que cuando se alcanzaran los 2.000 dólares de renta per cápita, la democracia sería posible en España, habría una clase media, el ideal era 2.000 dólares, ahora estamos en 30.000 dólares de renta per cápita media. Se ha multiplicado aproximadamente por 100, de 300 a 30.000, la renta per cápita española en medio siglo. Medio siglo, para un chico de 20 años supongo que es una eternidad, pero para alguien como yo sabe que medio siglo no es nada de tiempo. En medio siglo el cambio de este país ha sido descomunal. Brutal, sí, ha sido brutal. Sí. Yo no sé, claro, tú has tenido contacto con los jóvenes actuales y a través de tu profesión, de tus clases, incluso después sigues todavía en contacto con la juventud de algún modo, y quizá ahí podrías precisar alguna diferencia que a ti te llame más la atención, más poderosamente la atención. Los jóvenes actuales, sí, hay muchísimas diferencias.
Lo fácil, lo difícil no es señalar diferencias, sería señalar similitudes, ¿no? Ha cambiado todo, sí, ha cambiado todo tanto realmente, ¿no? Aunque también hay alguna similitud. Primero, viven mejor, mucho mejor, tienen un nivel de renta mucho más alto. Segundo, en general han viajado. Una parte de la juventud viaja, una parte cada vez más significativa. No solo viajas, no quiero decir un viajecito de 5 días a conocer Londres, sino pasar una temporada, conocer un poquito más el país, incluso establecer una relación de pareja y casarse con extranjeras o extranjeros. Eso hoy día está siendo muy normal. En todas las familias que conocemos hay algún caso ya. Saben algo de idiomas, comparado con nosotros que no sabíamos nada. Sabíamos un poquito de francés, mal francés. A cambio de eso, alguna continuidad sí veo. Sigue siendo una cultura bastante intolerante. Sigue habiendo poco de eso que he llamado civismo antes. Eso de que alguien empiece a hablar y a decir algo que va en contra de lo que piensa la mayoría y se le escuche, no. Si alguien empieza a hablar y dice algo en contra, le interrumpen y le gritan, fuera, reaccionario, etcétera, o lo que sea, no le dejan hablar. Ese sigue siendo un rasgo que era propio de mi juventud y que sigue siendo propio de la actual. Sin embargo, se quejan muchas veces de la inseguridad laboral y no sé yo qué opinas tú sobre esa seguridad laboral cuando tú y yo éramos jóvenes. Es decir, no me refiero a datos estadísticos. No había seguridad laboral, pero había mucho más trabajo. Eso sí. Que sí había, ahí hay otra diferencia. Sí, había más trabajo. Ten en cuenta que la España de los años 60, ese momento, y primeros 70, del 59 al 74, 75, España crece a unas tasas japonesas, un 7, un 8, un 9, un 10% anual, ¿no? Entonces hay trabajo. Hay trabajos a saltos de mata, lo cual nos permitía nos permitió a mi generación por primera vez tener una cierta independencia frente a nuestros padres. Yo al volver de Inglaterra, cuando no pude soportar ya los límites del hogar familiar, pues sencillamente me fui y me puse en un piso con unos amigos y malvivía, haciendo correcciones de pruebas para cuadernos hispanoamericanos, traduciendo alguna cosita de vez en cuando por aquí y allá, teniendo mi puesto de profesor ayudante en la facultad, que me daban una miseria de dinero, pero con 3 o 4 cosas yo llegaba a fin de mes. Y eso hoy día no es tan fácil. Es decir, que realmente la historia reciente, ¿no?, ha planteado unos cambios más importantes de lo que a primera vista puede parecer. Sí, estoy de acuerdo. Pues, hombre, es muy de agradecer esta pues sí, aportación de experiencias propias de un historiador que nos ha ayudado a entender un poco estas transformaciones de la juventud en estos años.